¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente en el instante en que mueres? Tu corazón se detiene, pero tu cerebro puede seguir funcionando durante minutos, consciente de tu propia muerte. Incluso después del último aliento, algunas células de tu cuerpo luchan por sobrevivir, aferrándose a la vida en la oscuridad. La muerte no es un final inmediato, es el comienzo de un proceso inquietante. En esos momentos, tu mente puede experimentar una serie de fenómenos extraños y misteriosos. Algunas personas han reportado ver una luz brillante, mientras que otras sienten una paz indescriptible. La ciencia aún no puede explicar completamente estas experiencias cercanas a la muerte, pero nos ofrecen una visión fascinante de lo que podría estar más allá. La muerte es un viaje que todos debemos emprender, pero lo que sucede en esos primeros momentos puede ser más complejo y asombroso de lo que jamás imaginamos. Es un misterio que sigue desconcertando a la humanidad. El cuerpo se detiene, como si el tiempo mismo se congelara en un instante frágil. La mente, atrapada en la penumbra, aún lucha, aferrándose a los últimos destellos de conciencia. Es un momento suspendido entre dos mundos, donde la realidad se disuelve y los pensamientos se vuelven ecos lejanos. El silencio pesa, pero dentro algo sigue resistiendo, negándose a desaparecer por completo. Electricidad chisporrotea en el cerebro, como relámpagos diminutos que se niegan a extinguirse. El corazón se apaga lentamente, pero las células tiemblan, aferrándose a la vida por segundos eternos. Es una batalla silenciosa, donde cada célula parece recordar su propósito y se resiste a rendirse, incluso cuando todo lo demás se desvanece. Silencio absoluto. ¿Qué sucede en ese abismo, justo después del último latido? Es un misterio profundo, un umbral invisible donde el cuerpo y la mente se despiden, y la vida se transforma en algo desconocido. Todo comienza cuando el corazón se detiene. La sangre deja de circular y el oxígeno ya no llega al cerebro. Pero el cerebro no se apaga de inmediato. Durante los primeros segundos, las neuronas siguen activas, como si intentaran comprender qué está ocurriendo. En esos primeros instantes, muchas personas experimentan una pérdida gradual de la conciencia. No es como quedarse dormido, es más parecido a una desconexión progresiva de la realidad. Entre los primeros 10 y 30 segundos, el cerebro entra en un estado crítico. La actividad eléctrica comienza a cambiar. Algunas zonas se apagan, pero otras se activan de forma inesperada. Al cuerpo a manejar el estrés y el dolor. Esto podría explicar por qué algunas personas que estuvieron clínicamente muertas describen sensaciones de paz, luz o recuerdos vívidos. Mientras tanto, el cuerpo comienza a cambiar. Los músculos se relajan por completo. La respiración se detiene. La temperatura corporal empieza a descender lentamente. Después de aproximadamente un minuto sin oxígeno, las neuronas comienzan a sufrir daños. Pero incluso aquí, la muerte cerebral no es inmediata. Algunas células resisten más que otras. Entre los 2 y 5 minutos, el cerebro entra en una fase crítica. La actividad eléctrica se vuelve caótica. Algunos científicos creen que en este punto se produce una especie de último estallido de conciencia. Es como si el cerebro hiciera un último intento por mantenerse activo, un último recuerdo, una última percepción. Aquí surge una de las preguntas más inquietantes de la ciencia moderna.
¿Es posible que la conciencia persista brevemente incluso después de que el corazón se haya detenido? No hay una respuesta definitiva. Pero sí hay datos sorprendentes. En estudios recientes se ha detectado actividad cerebral organizada en personas declaradas clínicamente muertas durante varios segundos. No es un cerebro apagado, es un cerebro en transición. Mientras el cerebro lucha, el cuerpo entra en otro proceso. Las células comienzan a quedarse sin energía. Los órganos dejan de funcionar uno a uno. Primero los más sensibles, luego los más resistentes. El hígado, los riñones y el sistema digestivo se detienen progresivamente. La piel empieza a perder color. La gravedad hace que la sangre se acumule en las partes más bajas del cuerpo. Horas después, los músculos se vuelven rígidos. Es el rigor mortis. Pero volvamos a la mente, porque aquí es donde el misterio se vuelve más profundo. Algunas personas que han sido reanimadas describen experiencias muy similares entre sí. Sensación de salir del cuerpo. Percepción del entorno desde fuera. Recuerdos intensos de su vida. La ciencia no afirma que esto sea evidencia de algo después de la muerte, pero tampoco puede ignorar que el cerebro humano es capaz de generar experiencias extremadamente reales en estados límite. En los minutos finales, el cerebro deja de recibir información del exterior, pero internamente puede crear su propia realidad. Finalmente, cuando el daño neuronal es irreversible, la actividad cerebral se detiene por completo. La conciencia, tal como la conocemos, desaparece. El cuerpo, ahora sin control central, entra en procesos puramente biológicos. Las bacterias internas comienzan a multiplicarse. Los tejidos se degradan lentamente. La muerte no es un instante mágico, ni un salto inmediato a la nada. Es una transición compleja, silenciosa y profundamente humana. Y aquí viene la reflexión final. Saber qué ocurre al morir no debería generar miedo, sino comprensión. Nuestro cuerpo lucha hasta el último segundo. Nuestra mente intenta entender incluso en el final. La muerte nos recuerda algo poderoso. Cada segundo de conciencia es valioso. Cada experiencia vivida ocurre gracias a un equilibrio frágil que puede romperse en cualquier momento. Entender la muerte no es obsesionarse con el final, es aprender a valorar más intensamente el tiempo que aún tenemos.